Bueno, pues vamos a hablar ya con Cristina Monge, politóloga, y Berna González Harbour, periodista. Buenas tardes a las dos. Bueno, hemos escuchado en las últimas horas ese discurso institucional de Salvador Illa, que tiene dos partes. Por una parte, el contenido, y ahora vamos a escuchar parte de esa declaración, y por otra parte, la escena, las formas, cómo se lleva a cabo. Cristina, este año el discurso Salvador Illa ha decidido, y además era una decisión personal, volver a hacerlo desde el Palau de la Generalitat, y esto es significativo, ¿no? Porque en los últimos años Pere Aragonés no había hecho ninguno de los tres últimos discursos en el Palau de la Generalitat y los había ido haciendo desde distintos puntos de Cataluña. ¿Cómo de significativo es ese discurso de Illa? Bueno, pues es muy significativo. Como bien decías, es el primer discurso de Illa president en una diada. Vuelve a ser institucional. En esto que comentabas, se hace efectivamente desde el Palau, no se hace en la calle, no se hace de alguna forma en un ámbito de movilización social, sino que vuelve a la escena institucional. Repite, yo creo que eso que ha venido diciendo desde que tomó posesión del cargo, de que quiere gobernar para el conjunto de los catalanes y catalanas, y como siempre tan importante es lo que se dice como lo que se calla. Ninguna alusión a la polémica en torno a la financiación autonómica o a los acuerdos que han hecho posible este gobierno. Por lo tanto, yo creo que lo que intenta ahí es dar un discurso subrayando mucho el ámbito institucional, el ámbito formal, y le devuelve esa formalidad a la diada. Berna, además en este debut de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, en este discurso, en una fiesta tan importante para Cataluña como es la diada, ha insistido en una idea que le hemos escuchado también mucho desde que tomó posesión como presidente, que es la convivencia. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Per gaudir, per passejar, per reflexionar qui som i cap a on volem avançar com a país i com a societat. Una jornada per refermar la nostra voluntat de ser i de conviure. Però sobretot la Diada Nacional ha de ser un moment per a compartir, per a retrobar-nos, perquè la Diada ens pertany a tots els catalans i a totes les catalanes. Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, la Diada és una gran invitació a conviure i a compartir. Gaudiu-la amb alegria i civisme. Molt bona diada a tots i a totes. Berna, ¿cómo valoras esa insistencia de Salvador Illa, que por cierto, lo comentábamos también al principio del programa, ha mantenido el programa de Esquerra para la diada que ha seguido en los últimos años? Sí, apenas lleva un mes y no le daba tiempo ni ha querido, ¿no? Porque yo creo que esto encaja mucho con el estilo de Illa. Bueno, esto es lo más importante, lo que habéis resaltado, ¿no? Ha querido mostrar que es un presidente inclusivo, que estamos ante una nueva etapa, 14 años después, o sea, después de 14 años de división, de que escuchábamos a los presidentes de la Generalitat hablar para los suyos, porque era muy vergonzoso, y aquí lo hemos analizado de esta manera crítica año tras año, hablaban solo para los suyos, solo para los independentistas, mientras que Illa quiere subrayar en todo momento que él gobierna para todos y que incluye a todos y a todas. De hecho, incluso ha hecho un guiño a los inmigrantes y ha dicho que Cataluña es una tierra de acogida y que quien esté en Cataluña, quien trabaje en Cataluña, es catalán. Y luego también ha subrayado muchísimo lo que viene siendo la bandera de su mandato, los servicios públicos, que es importantísimo porque vemos cómo en las últimas elecciones se vio claramente el fracaso independentista en las urnas, también porque los servicios públicos, la educación, la sanidad, todas aquellas cosas que componen la vida de los ciudadanos habían entrado en un declive formidable. Y ya ha subrayado de nuevo todas estas cosas, o sea, ha hablado de universidad, ha hablado de educación, ha hablado de sanidad, ha hablado de las cosas que preocupan a la gente y bueno, pero sobre todo es eso, la inclusión y el hablar para todos. Cristina, sigue habiendo de todas maneras muchas dudas sobre uno de los asuntos clave con respecto a Cataluña, que es esa llamada financiación singular. No se ha explicado cómo se llevaría a cabo en detalle, si sabemos que Cataluña recaudaría todos los impuestos, que luego daría una aportación al Estado, una cuota de solidaridad, pero no se sabe ni cómo se calcularía, ni cómo se haría. ¿Cómo pesa para el Partido Socialista y en concreto para Salvador Illa, para el PSC, ese ámbito de la comunicación, de no explicar del todo esa financiación singular? Pues pesa muchísimo. Yo creo que tiene un enorme peso y un enorme coste, hablando de financiación, porque ya sabemos que en política y mucho menos en comunicación política el espacio vacío no existe y lo que no llenas tú, pues lo llenan otros.
Y si tú no explicas algo, pues ese algo acaba siendo explicado por otros y cada uno de acuerdo a su marco, a lo que le interesa subrayar, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que durante estos días se ha insistido bastante en la idea de que el documento de ese acuerdo, leído con todo el detenimiento, yo creo que es un ejercicio de finura política en la redacción, ¿no? En los términos. Está pensado para que cada cual pueda defenderlo con los suyos sin molestar demasiado a los contrarios. Pero luego es verdad que la concreción puede ser muy distinta en función de cómo se vaya avanzando las negociaciones, las conversaciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, queda allí un hueco todavía muy importante por ver. No solamente eso, sino que en estos momentos, en la medida en que se van dando pasos, ¿no? Haciendo declaraciones, por un lado, intentando dar alguna explicación por otro, o están muy medidas o pueden generar también reacciones en la otra parte. Lo vimos hace unos días cuando María Jesús Montero decía que ahí no había ningún tipo de cupo, ni de convenio, ni de nada por el estilo. Inmediatamente eso provocó la reacción de Esquerra Republicana. Una reacción que va a tener siempre dos sedes diferentes. Primero, la que se va a producir en Cataluña, que es el epicentro, ¿no?, de toda la polémica, pero segundo, sin obviar la onda expansiva tan importante que tiene en el conjunto de la política española y en concreto en el Congreso de los Diputados. No nos cansaremos de repetir esa frase de Antonio Ortúzar tan importante, yo creo que es lo que mejor define esta legislatura, cuando dice el gobierno necesita todos los votos todo el tiempo. Bueno, pues ahí tanto Esquerra como Junts, lógicamente, van a tener un elemento donde poder, de alguna forma, friccionar en ese debate acerca de cómo se concreta el acuerdo de financiación. Berna, en el PSC insisten además en esa normalidad institucional, sobre todo en este acto de la Diada que en los últimos años está copado por las reivindicaciones independentistas, pero sin duda sigue habiendo elementos que generan muchísima tensión, como por ejemplo esa ley de amnistía, y hoy precisamente el Tribunal Constitucional ha admitido ese recurso del Supremo, un recurso de inconstitucionalidad por, dice el Supremo, no respetar la igualdad de la ciudadanía. Sí, está todavía todo por hacer, ¿no? Realmente, a mí me recuerda, salvando todas las distancias, yo tuve la oportunidad de cubrir muy de cerca el proceso de paz en el Ulster y me acuerdo cómo los acuerdos se parecen a lo que está ocurriendo aquí ahora, ¿no? Es decir, como ha subrayado Cristina, bueno, este es un mínimo común denominador el que han conseguido con estas palabras en ese acuerdo de PSC y Esquerra. Ahora voy al tema del Constitucional y la amnistía, pero, por ejemplo, no olvidemos que hoy mismo Junts, la portavoz de Junts en el Congreso, le ha espetado a la vicepresidenta Montero que es morralla. Esta financiación singular que tanto dolor provoca en filas socialistas, desde luego en el Partido Popular, que tanto en materia de oposición levanta, pues para Junts no es más que morralla. Es decir, lo que para Esquerra es un logro, lo que para el PSC es dejarse algunos pelos en la gatera, para Junts ni siquiera llega al nivel de morralla, ¿no? Dice, es un poco de morralla. La amnistía es otra de las asignaturas a resolver. Bueno, pues el gobierno, o sea, el partido